egunon. Haupa, Beste aste gogor bat, hiru partidioekin zelan dut taldia. bueno, bai, beste aste bat, kopako partida dakagu bihar, eta, bueno, gogotxu, bueno, partido polit bat izango dugu, Levanteren aurka, bueno, gustatuko litzaiguke kopako partida etxean izatea, eta hemen urritxe jokatzeko aukera izate hori, hemen izate, baina, bueno, kanpoan tokatu zaigu, eta, bueno, borrokatzea, eta, bueno, saiatuko gara partido on bat egiten, eta pasatzen. Denboraldia zela dagoen ikusitza, zer da hutsa bertan kopa Amore betatzen? Bueno, azkenean partidu hau uste ondo etortzen dela, jokalariak ez, jokalasten ari diren jokalari horiek, minutu falta daudenak, uste partidu on bat dela, ez, partidu bat bigarren mailako ekipo baten aurka, zelaion batean, uste, bueno, bidaia igual hori da okerrena, ez, bidaia juntea gero bueltatzea, eta, bueno, larun batean beste bat izatea, baina uste, bueno, ekipoantzako eta jokalariantzako motivazio puntu hori badago, eta jokatzen ez diren jokalariak bere minutuak izango dituzte, eta azkenean horre eduki behar dute beren denbora hori, minutu horiek, niri jakiteko hor daudela, eta beraiekin kontatzeko, eta nahi dutela postu bat izan, hamaikakoan. Ez da beste bigarren mailako talde bat izan, alandabe beste txapelketa bat izan da badaukera reservatzeko? Ni uste, baietz, ez, uste, partido bakoitza bere sarma dauka, uste, kopa, polita dela, bakigu, guretzako orain, lehentasuna duela liga, ez, eta garrantzitsuena liga dela, baina, ez dakitzu noiz egin dezakezun ekipoak aurrera paus hori, eta izan daiteke, biharko partidoa irabazi, eta, taldeak ikustea ere alduela, eta hori izan daiteke puntu positiboa, ez? Irabaztea eta uste taldea ondo hartzea, eta hortikan goraka jutea, ez, ligan ere. Aipatu dugu Levante ongo dela aurrian, ez dakiten nolako eraginen dagoen izan, haien kontura jokatu izana, lehenengo jardunaldia izan zabe bai, ez dakite... Ez dut uste aldaketak egingo dituztela beraiek ere, azkenean ere, liga oso exigentea da, jokalariak, minutu asko dituzten jokalariak ere, deskantxo behar dute, eta partidua sartzea horrela astean zehar, gogorra izaten da beraientzako, eta uste aldaketak egon gehiago, uste beraiek ekipo ona daukate, bai bankillotik ere ateratzeko jokalariak ere onak dira, eta uste dugu partido polita, gogorra izango degula, konpetitu behar degula egunean egun, eta azkenean dena eman ez, irabazteko, eta horretara goaz. Alex, ¿qué tal encaramos esta semana complicada? 3 partidos, 2 desplazamientos, para gestionar muchas cosas. Sí, la verdad que más que nada es por los desplazamientos, ¿no? Que al final nos ha tocado viajar a Valencia y luego a Valladolid, ¿no? Seguido, ¿no? Pero bueno, al final hay que gestionarlo de lo mejor que se pueda y bueno, y para eso estamos, ¿no? La verdad que estamos contentos con el partido de Copa, ilusionados por hacer un buen partido y bueno, y luego pensar ya en el Valladolid, pero primero, dar esa importancia al partido que tiene, ¿no? Y el poder pasar y poder, ¿por qué no, traer un partido a Urriche, ¿no? Que es lo que nos gustaría a todos. Tú te iba a decir, ¿no? Que el objetivo, además de dar un minuto a los jugadores, es eso, ¿no? Intentar traer un partido aquí a Urriche para dar una alegría a los aficionados. Sí, más que nada los minutos van a ser importantes para los jugadores que ahora mismo no tienen. Bueno, ya lo he dicho que van a jugar los que menos habituales porque creo que son buenos minutos contra un rival de la misma categoría en un campo bueno, no hay excusas para nada y creo que va a ser un partido bonito y el objetivo es ese, ¿no? El poder pasar y poder traer a Urriche, ¿no? A nuestra casa un partido pues de Copa y contra, pues vete a saber contra quién puede ser, ¿no? Pero un partido poder traer de Copa a casa y con nuestra gente, ¿no? Pues sería una ilusión para todos, para los jugadores, para la afición y para el club, ¿no? Un cambio de competición, también un poco cambio de chip, ¿no? A nivel de jugadores. Sí, bueno, al final es otra competición, pero bueno, al final hay que competir, ¿no? Creo que no vamos de vacaciones ni a dejarnos llevar en el partido. Espero que los jugadores crean o sepan la importancia que tiene cada partido y es un partido de Copa, pero cada uno esos minutos los tiene que aprovechar, ¿no? Ya sea en Liga o ya sea en Copa, para demostrar que
bueno, que tiene cabida en el 11, que tiene posibilidades y que se tienen que ganar el puesto, ¿no? Ahí tienen una oportunidad, creo que muchas veces igual he podido ser injusto con algún jugador o con otro, pero bueno, al final hay que demostrarlo y creo que, bueno, es como he dicho, un rival bueno, un rival de segunda de nuestra liga, un campo bueno, sin excusas, de que podamos ir a un campo, sí, que esté en malas condiciones o nada, sino que vamos a tener unas condiciones muy óptimas para hacer un buen partido y para demostrar que tenemos capacidad para ganar también. Sí, sí, la verdad que, bueno, pues ir a un campo como el que vamos a ir, pues la verdad que es bonito, ¿no? Y ojalá que vaya gente y esté lleno, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Que haya aficionados en el campo, sea del rival que sea, ¿no? Sea el nuestro o sea del contrario, la verdad que lo que queremos es que vaya gente a ver y que, bueno, pues intentar dar un espectáculo bonito y que sea un partido competitivo y igualado. Y bueno, y luego lo que te he dicho, competir y sacar, ganar y poder traer aquí la copa, ¿no? Si podemos un partido. Rival conocido, pero no tiene el partido, no se saberá en nada que es la primera. No, al final nada más estamos hablando de la primera jornada de liga, ¿no? Todavía con el mercado abierto, muchos jugadores, bueno, cambian y al final no va a tener nada que ver. Al final creo que ellos también harán cambios. Es una semana exigente, que tiene que haber minutos creo que para todos. Me imagino que hará cambios, pero bueno, el estilo y la manera de jugar que lleva jugando ahora mismo no creo que cambien y bueno, será un partido complicado en el que tendremos que aplicarnos mucho, en el que nos van a exigir y ojalá que esa exigencia que nos ponga el Levante, ¿no? La superemos y podamos sacar el partido adelante. ¿Qué tipo de partido esperas? Bueno, pues espero un partido muy competitivo, ¿no? En el que ellos están en casa, también le darán importancia a la Copa, como no, traer a ellos a casa también un equipo de primera les motivará para el aficionado también, ¿no? Que otro año más están en segunda el Levante y creo que le darán la importancia que tiene como le damos todos y creo que va a ser un partido muy competitivo. Creo que vamos a tener minutos buenos en el que sufriremos seguro también, pero en el que, ellos es un equipo que juega muy bien desde atrás, que maneja muy bien esa salida desde atrás y que luego arriba tienen jugadores, ya sean los que juegan titular o ya sean los que estén en el banquillo, son jugadores que han jugado en primera, son jugadores buenos, que nos van a exigir mucho tanto defensivamente como en ataque y tenemos que responder a eso. Al final es a lo que vamos y es lo que queremos, ¿no? ¿Viajas con todos? ¿Marino están haciendo visitas? Sí, Marino, no, poco a poco va ahí más que con las manos con el pie, ¿no? Pero bueno, y luego Echeita esta vez le vamos a dejar porque bueno, creo que el viaje también lo acusa demasiado y bueno, el otro día del Elche también, bueno, pues no vino del todo cómodo y al final vamos a darle descanso porque al final lo que necesita, bueno, si vamos de semana en semana, meterle un partido entre semana, un viaje, además, si sería en casa creo que estaría disponible para ir, pero en este caso no va a viajar. ¿Vale?